De todos modos, la historia ha sido muy interesante, pero ahora, si queremos avanzar pensando en la película, en cómo nace una película... Bueno, mira... ¿Cómo empezamos? Cierto. Es una excelente pregunta. En primer lugar, hay que decir que la película es un relato a través de imágenes. Por lo tanto, se comienza por una idea inicial acerca de la historia que se quiere contar y luego se crea un guión. El guión, a diferencia del texto literario en sentido estricto, no es autosuficiente, o sea, no está ya completo, sino que es un pasaje intermedio, sirve para tener una base sobre la cual luego se pueda realizar una obra cinematográfica. Entonces, el guión está basado en la historia, claro. Sí, básicamente hay una idea inicial que podemos llamar el tema, que se desarrolla dando vida a las situaciones que se verán en la película. Por lo tanto, mientras que en una novela, en una obra narrativa, yo puedo describir y explicar los pensamientos de los personajes, sus sensaciones, en un guión y, por lo tanto, en una película, yo debo hacerlo a través de sus acciones o a través de la manifestación de sus emociones de modo visual. Obviamente, todo esto se puede superar con el uso de algunos recursos, en particular con la utilización de la voz en off. No sé si has oído hablar de ello. No. La voz en off es una voz fuera de campo que cuenta los pensamientos de un determinado personaje de la película. Entonces, a través de este tipo de relatos se puede llegar a conocer qué es lo que está sucediéndole a dicho personaje. Personalmente, a mí no me gusta demasiado esta situación, porque es una solución demasiado fácil. Es mucho más bonito hacer comprender a los espectadores las emociones de los personajes a través de lo que hacen o a través de sus expresiones. Bien. ¿Cómo se comienza a escribir un guión? Bueno, mira, la escritura de un guión está esencialmente basada en lo que serán las escenas que luego compondrán la película. Una a una, las escenas serán identificadas de manera precisa desde el punto de vista espaciotemporal. Con esto quiero decir que se deberá identificar un lugar y un momento preciso en el cual determinada escena está sucediendo. Cada escena será luego caracterizada por varias acciones y diálogos entre los personajes, que harán que el espectador logre saber cada vez más datos sobre la historia y que ésta progrese, vaya adelante. Está bien. Ahora quiero comenzar a escribir un guión. Enciendo el ordenador, me siento... Después, desde el punto de vista formal... Claro, también es importante esto, porque hay algunas, normas de maquetación del guión. Se puede hacer a la americana, a la francesa, a la italiana. Se trata precisamente de cómo escribir. ¿Y hay diferencias? Sí, hay diferencias en relación con el modo en el que está escrito. Por ejemplo, cómo está organizado el guión, en qué tipografía se escriben, los encabezados, las acciones y los diálogos que cambian de modelo a modelo. El americano es el más extendido. Es muy importante también usar una tipografía que tenga un espaciado estándar, es decir, que cada letra ocupe un determinado espacio, como ocurriría con la máquina de escribir, por ejemplo. Es importante porque una tipografía regular de este tipo permite tener cierta cantidad de páginas del guión que duren más o menos un minuto. Obviamente es una referencia orientativa, pero se puede calcular la longitud de una película desde su guión. Por ejemplo, la ya utilizada tipografía Courier es una de ellas. Y luego hay distintas partes del guión que... Sí, exacto. Como te decía, está el encabezado. A ver, el encabezado... ¿Qué es? Es la parte inicial de cada escena, en la que se explica dónde se encuentra y en qué momento del día. Por ejemplo, las expresiones interior día o exterior noche nos dan a entender que estamos al aire libre o dentro, que es de día, por la tarde, de noche. Además está la acción. Se explica exactamente qué está sucediendo, qué personajes están presentes y qué acciones desarrollan. Y luego están los diálogos, que son justamente los intercambios de conversación entre los personajes. ¿Y hay reglas que se deben seguir en relación con la configuración de los guiones? Bueno, sí. Superando precisamente el punto de vista formal, yendo ahora a la historia, cada guión tiene una estructura dramática. Esta estructura obviamente tiene modelos de referencia, esquemas narrativos a los que se refiere, pero la estructura dramática es bastante libre, o sea, fundamentalmente un guionista puede decidir el lenguaje que prefiere, el corte que prefiere y la estructura que prefiere. De todos modos, has mencionado una palabra, un término, esquemas narrativos. Sí, los esquemas narrativos son básicamente esquemas de referencia sobre cómo puede ser escrito un guión. Obviamente esto depende del tipo de historia que se quiera contar y de cómo se quiere contar. Estos esquemas son simplemente puntos de partida. Se pueden utilizar tal como son o también se pueden cambiar totalmente. Todo depende del talento y la creatividad del guionista. Un ejemplo clásico es el esquema de 3 actos, que se utiliza para muchas películas. Parece algo muy complicado.
Sí, el nombre es un poco complicado, pero si piensas un poco en la estructura de la mayor parte de los filmes, sobre todo de las películas, digamos, comerciales, se presenta una situación con un protagonista que vive en una cierta condición, que tiene una estabilidad. En un momento determinado le sucede algo, por lo general un problema. Este problema le supone al protagonista una serie de dificultades hasta llegar a una crisis. Los espectadores comienzan a pensar que el problema no se resolverá, que será demasiado grande para el protagonista. Sin embargo, toda esta serie de eventos lleva al protagonista a un cambio, y este cambio hace que encuentre las fuerzas en el momento final de la película para resolver este problema. Este tipo de estructura se caracteriza por un punto máximo de tensión llamado clímax, que luego logra ser resuelto. ¿El clímax o el clímax? Depende, es griego. Está bien. Como término. De todos modos, el clímax o el clímax Sí. es siempre el momento más importante del film, ¿verdad? Exacto. Es el momento de tensión máxima. Llega justo a la culminación de la crisis del protagonista y antecede a la resolución final. Realmente el momento de máxima tensión, de congoja para el espectador. Bien. ¿Y qué me dices, en cambio, de la construcción de los personajes? Claro, es fundamental. La construcción de los personajes es muy importante. Sobre todo, te digo, en un esquema narrativo ya conocido, el personaje, de todos modos, en general debe estar bien definido. Debes cuidar mucho la definición del carácter del personaje, sobre todo con los protagonistas, pero no exclusivamente cuidar todos los aspectos, el aspecto visual, pero también el modo de hablar, lo que piensa. Básicamente construir un auténtico carácter del personaje, en modo tal que los espectadores puedan identificarse con él. Es muy importante entonces que tú construyas de manera precisa tus personajes. Obviamente, si la trama lo permite, lo requiere, el protagonista tendrá también uno o dos antagonistas. No necesariamente debe tratarse de una persona, puede ser un problema que resolver o una situación. Como sea, en el caso de que fuese una persona, se debe prestar mucha atención a cómo se construye este personaje. Diría que también el casting es fundamental. Es absolutamente algo muy importante, pero ten en cuenta que frecuentemente el guión se escribe sin saber quién será el actor que lo personificará. Por lo tanto, se puede, según las metodologías de producción, escribir un guión sabiendo que ese personaje será interpretado por un determinado actor y así hacer el papel en cierto modo a su medida. O una vez creado el personaje, encontrar un actor que sea capaz de interpretarlo. Y dado que los personajes por lo general hablan en las películas, entonces, por lo que respecta a la construcción de los diálogos... Claro, es determinante también la construcción de los diálogos. No hay que dejar nada al azar. Claramente deben ser verosímiles, pero tampoco hay que exagerar con el realismo, porque las pausas y las repeticiones de una conversación normal no quedan bien en un diálogo cinematográfico. Hay que tratar de refinarlos al máximo y hacer que las palabras que intercambian los personajes den informaciones a los espectadores y hagan avanzar la historia. Pero no hay que exagerar tampoco en sentido contrario. Dar demasiada información, dos personajes que son hermanos, es probable que no se digan en voz alta tú eres mi hermano, pero la situación debe dar a entender que se trata de esto. Y luego diría que también se debe dejar algo abierto a la libre interpretación del propio actor. Absolutamente, esto sí, pero obviamente estamos hablando de un paso posterior, porque depende también del corte que el director quiere dar a la historia y si dejará o no libertad a sus propios actores. De todos modos, si me paro a pensar en lo que sé acerca de un guión, diría que me has dicho casi todo. Estás listo, debes comenzar a escribir ahora mismo. Sí, de hecho, me voy. Ve.